Papá, sí, hijo, ¿puedes quitarme el iPad? Estoy intentando quitarle la vista de encima, pero no puedo. Voy a hablar del libro del psicólogo Jonathan Haidt, profesor de la Universidad de Nueva York, el cual se titula La generación ansiosa y la gran reconfiguración de la infancia que está causando una epidemia de problemas mentales. El académico habla de la ansiedad generacional de la generación Z, que ha llevado a un aumento de casos de ansiedad, depresión y que ha disparado el suicidio infantil. Así que si eres de la generación Z, o eres padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, o estás meditando si traer a otra vida más en este mundo loco que vivimos, te invito a que te quedes porque te explicaré los peligros latentes para esta generación y cómo, porque no somos catastrofistas en el camino, también solucionar este problema. Espero que disfrutes el programa. Empezaba con esa anécdota real de un niño de 8 años que no podía soltar su iPad y le pide ayuda a sus padres. Como cual adicto entra a la rehabilitación, porque es uno de los varios casos que ejemplifican la tesis de nuestro autor en el libro. Pero empecemos con lo elemental. ¿Quiénes son la generación Z? En esta división sociológica que permite distinguir las diferencias culturales y tendencias entre grupos nacidos en diferentes periodos, la generación Z corresponde a aquellos que nacieron entre 1998 y el 2012 aproximadamente. Esto no es tan rígido. Hay literatura que indica que esto inicia en el 97 o en el 95 y otros que terminan en el 2010 y el 2015. Pero para efectos de este capítulo y del libro de Haidt, vamos a quedarnos con el periodo del 98 al 2012. Sus predecesores son, aquí presente uno, los millennials, que son aquellos que nacen entre el 81 y el 96, y sus sucesores son la generación alfa que continúa naciendo. Obviamente este encasillamiento no es algo global ni una generalización, tiene matices, pero sí se define por el marco y los desafíos globales vividos como generación. Por ejemplo, los baby boomers nacidos después de la Guerra Mundial entre 1945 y 1964 crecieron en una época de prosperidad económica y en Guerra Fría. Se enfocaron en la estabilidad. Para ellos era normal trabajar toda su vida en la misma empresa. ¿Cómo no? Si venían del miedo heredado por sus padres de la Segunda Guerra y de la amenaza latente de un desastre nuclear. Puede sonar esto a estereotipos dependiendo del lugar que procedes, pero en realidad son patrones, así que no se vengan a ofender si no caen en ellos. La generación Z también tiene su tipicidad. Es mucho más inclusiva con respecto a las minorías, son más emprendedores y toman riesgos, pero también son la primera generación en crecer mayoritariamente en el mundo digital y por ende prefieren lo inmediato. Crecen normalizando el internet y el computador en su casa, algo que para las generaciones anteriores fue una novedad, un evento. Pero lo que ha producido hábiles usuarios de dispositivos electrónicos y grandes navegadores en el mundo digital, a todas luces positivo, ha sido también su gran perdición. La mayoría de la generación Z o bien estaban en la edad del pavo o les estaban cambiando pañales cuando aparecen las redes sociales. Hagamos historia. Mirando en retrospectiva parece lejano cuando tan solo el 2010 Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, era portada y elegido el hombre del año de la revista Times. Estamos en el paleolítico de las redes sociales y todos estábamos entusiasmados con esa plataforma donde conectamos con gente de nuestro pasado y no habían publicidades ni nadie nos estaba intentando vender nada. Pero luego Facebook, intentando replicar a Twitter y su opción de retweet, da el primer golpe y se inventa ese artefacto de masas que es el pulgar para arriba. Sí, el like, el me gusta. Y de golpe pasamos de organizar cumpleaños y compartir fotos indecorosas en grupos privados o escribirnos en nuestros muros mensajes en códigos, por no decir cringe, que Facebook nos recuerda. Se nos trajo el aplausómetro. Nos trajeron al chacal de la trompeta haciendo un guiño a los boomers con Sábado Gigante. De golpe se jerarquiza el panorama a través de la cantidad de me gusta y luego termina de modificar la plataforma para siempre. Cuando Asa Raskin, y también anfitrión de mi podcast favorito de tecnología, Your Undivided Attention, inventa el Infinite Scroll o
el desplazamiento infinito en cualquier interfaz, tecnología que implementan todos los actores del tech. A esto se le suma la función en la cámara del teléfono para sacar fotos tipo selfies. Este fue el fin del paleolítico de las redes sociales, por ahí el 2012. Pero paralelamente, también en el mundo análogo, fueron la generación que creció durante o después del atentado de las Torres Gemelas, de la propagación del terrorismo y sobre todo de leyes de responsabilidad paternal exageradas. Son niños y niñas que ya no juegan en la calle, que no se encontraban en la plaza o en el barrio para jugar fútbol, rayuela o a la escondida o los países o el juego que sea. Son la generación con padres y madres sobreproteccionistas y apegados, y también con los parques infantiles o patios de juegos más aburridos y menos desafiantes de la historia. Si no, hagan el trabajo de ir a uno de estos parques con estos juegos. Ningún niño de más de 3 o 4 años se va a sentir desafiado por ellos. No hay peligro, no hay rodillas peladas ni emoción deslizándose de toboganes de 1,5 metros. Son aburridos. ¿Dónde quedaron los parques infantiles con niños colgados e invertidos de cabeza de esas escaleras verticales? ¿O niños girando y gritando a toda velocidad en carruseles? Esos juegos ya no los hacen. Es ahí donde se medían los niños y se empezaban a hacer amistades. O sea, resumiendo, son la generación con más libertad digital y con menor independencia física análoga de la historia. Ese es su marco social, el cual los ha posicionado como conejillos de India de estas nuevas tecnologías. Pero adentrémonos en la premisa del autor y retomemos la libertad digital. Y aquí voy a ser gráfico. La mayoría de los niños, con la nula regulación de Internet, en que basta hacer un clic para admitir que se tiene sobre 13 años, ha visto, antes de dar su primer beso, ha visto escenas pornográficas de sexo anal, por decir algo bajo. Según nuestro autor, pornografía, redes sociales y los videojuegos son las 3 categorías de actividades más probables que causen problemas en adolescentes hombres. Cuando digo problemas me refiero a que les impiden dormir en edades de desarrollo cognitivo. Ya vamos a llegar a las niñas, que el asunto es incluso peor. La verdad es que nadie debería competir con todo Internet por la atención de tus pares en el colegio. Es una competencia injusta. Por eso se ha venido detectando que los recreos en los colegios, antes terreno de compartir, de jugar, de medirse, competir, observar y sociabilizar, se ha transformado en islotes de individuos que se recluyen en sus teléfonos. Y no los culpo. ¿A quién no le ha pasado en una situación social en que por un tramo de tiempo te encuentras solo o sola y te vuelcas al teléfono para evadirte de la soledad social? Dale la razón que quieras, vanidad, rabia, tristeza, orgullo o genuino interés en tu publicación de noticias de Instagram o algún mensaje de WhatsApp. La competencia es ardua. Antes no nos quedaba otra que mascar la frustración y aceptar el desafío de interactuar con más gente, de acercarnos a un grupo, ya sea en el recreo, en la plaza o donde sea. No había sustituto para aquello. Y bueno, con todas nuestras fallas, esos momentos parecían grandes aventuras, sobre todo en ambientes novedosos. Todo niño que se cambió de barrio o de colegio sabrá lo que es eso, más aún si fue tímido. El desafío de hacerse un espacio y demostrar tu valía. Pero ahora ese espacio está en Internet, en las redes sociales, en las comunidades en línea de otros gamers, por ejemplo. Aquí, tal vez como padre o madre, estarás pensando, ok, nada nuevo con aquello, y nos encontramos con el gran problema del dilema del prisionero en la teoría de juegos, que no se saca nada con privarle un teléfono a alguien si su grupo de amigos ya tiene uno. La comparación va a crear una sensación de ilegitimidad de esa medida, de ser castigado y reprimido, cuando lo normal sí es tener un teléfono. Bueno, aquí nuestro autor es drástico y propone un par de ideas. Primero, en los colegios prohibir los teléfonos inteligentes, así tal cual. Así como algunos colegios tienen casilleros para el gimnasio, se debería invertir en casilleros para teléfonos. Urgencias, siempre está el teléfono de recepción del colegio. Las generaciones previas sobrevivieron sin este. Esto tiene consecuencias, en el recreo como en la sala de clase.
En el recreo devolvería el tan importante roce dentro de marcos sin distracciones y de no poder escapar fácilmente a aprender a ser empático cuando hago una broma o más en una que me molesta, aprender a regular las emociones, a desarrollar habilidades interpersonales, empoderando a los estudiantes, ayudándoles a encontrar un lugar seguro en la comunidad de la escuela, permitiendo a que aprendan por su cuenta las habilidades más importantes de la vida, como lo son la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación, determinación, perseverancia y habilidades sociales. Mientras que en la clase permitiría que los profesores dejen de competir por la atención de los alumnos con influencers y cientos de notificaciones. Esto no tiene por qué ser una política pública. Un grupo de apoderados puede perfectamente reunirse con el rector y ver la viabilidad de un proyecto así. Seguro que entre pares van a encontrar apoyo. Lo que sí es una política pública es modificar esa ley del lejano oeste en que pinchando en el sitio que sea, declarando tener más de cierta edad, puedo acceder a donde sea. Nuestro autor es de la idea que ningún menor de 16 años debería tener acceso a redes sociales en su teléfono. Eso debería estar bloqueado. Así como no se puede comprar alcohol en el supermercado, hay que dejar que los niños entren bien en la pubertad antes de tener acceso a este mundo digital. Esto no es un capricho, es que a esta edad los niños son vulnerables y aún no han desarrollado todavía por completo su cerebro, específicamente la corteza frontal. Ya llegaremos ahí y a sus funciones. Pero mientras los políticos pasan o no pasan estas leyes en el Congreso, los padres y madres deberían dar el ejemplo. Tanto se les recrimina a los niños, pero más que liderar con discursos, castigos y palabras, los niños aprenden con el ejemplo, con la imitación. En situaciones familiares, como en las comidas, los padres deben hacer lo máximo posible para evitar usar el teléfono. Crecer en el mundo virtual promueve ansiedad, anomia y soledad. Es que para tener éxito digitalmente se tiene que dedicar tiempo. El maldito algoritmo promueve a quien comparte más contenido, a quien más interactúa en él. El promover una marca propia es desgastante y frustrante, sobre todo cuando no hay resultados ni tantos likes. Como mandatorio, Haidt sugiere prohibir pantallas antes de los 18 a 24 meses. Uso esporádico de tabletas o similares a los 5 a 6 años, pero, ojo, sin internet. Prohibir los teléfonos inteligentes antes de la educación media, o sea, antes de los 14 años, y no tener acceso a redes sociales antes de los 16 años. Pero este libro se titula La generación ansiosa. Empecemos dando datos, estadísticas que lo confirmen. Aunque en realidad la tesis no creo que los deba sorprender, de alguna forma lo sospechábamos. Pero para que un académico pudiera publicar un libro así, necesitaba evidencia científica, estadística y datos que no se acumulan de un día a otro, o sea, una tendencia. El año 2012 empieza, según la estadística recuperada por Haidt, lo que él titula como el fenómeno de The Great Rewiring, o la gran reconfiguración mental de la infancia, que es su tesis. El autor explica que ya a partir de los 90 en países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, las familias comienzan a tener más aprensiones con respecto a dejar a salir, jugar libres a sus hijos. El aumento en la percepción del crimen, raptos y casos de pedofilia impacta en este halo de miedo. Un escenario de inseguridad que en países como el mío, Chile, se complementa con la desaparición de los espacios públicos en pos de inversiones privadas como proyectos inmobiliarios o la apropiación de estos espacios por otros grupos. En general, las ciudades han sido reconfiguradas para el automovilista en vez que para el peatón. En la Francia urbana, cerca de París, donde yo vivo, no necesito un auto, por ejemplo. Se ha desarrollado de otra forma. En fin, es en estas ciudades que no han pensado los niños. Ellos pasan menos tiempo jugando, hablando, tocando o haciendo contacto visual con sus pares. De ese modo, reduciendo su participación en comportamientos sociales que son esenciales para el desarrollo humano. La ansiedad, recordemos, como nos enseñaba Kierkegaard, es experimentada como miedo y preocupación por el futuro. Y a estos niños les preocupa el mundo exterior, el roce con los demás, porque no lo conocen. Bueno,
Esto se complementa con la poca regulación de este mundo digital y el nulo permiso parental para acceder hasta todos los rincones de Internet. Este problema de regulación no es nuevo. Ya a principios del siglo XX, cuando los automóviles se hacen populares, miles de jóvenes mueren en accidentes de tránsito hasta que se decide hacer obligatorio el uso de cinturones de seguridad. Hola, soy Nico y si te está gustando este video, este contenido, te invito ahí que le des un me gusta y o te suscribas, que me ayuda un montón para empezar con este canal y ganar más alcance. Y te pregunto, ¿has conocido a alguno de estos niños de la generación Z que están teniendo este tipo de problemas? ¿Te resuena este contenido o es solo teoría de la academia? Seguimos con Jonathan Haidt. Mientras la parte del cerebro que busca la gratificación madura antes, la corteza frontal, de las que les hablaba, esencial para el autocontrol, retrasar la gratificación y la resiliencia a la tentación, no llega a su capacidad completa hasta mediados de los 20. Por eso, los adolescentes son particularmente vulnerables en este punto de desarrollo, la cual es la mayor razón del crecimiento de ansiedad de los jóvenes. Lo voy a repetir para que les quede grabado. La sobreprotección de los padres y la libertad en el mundo virtual han creado este fenómeno. 40% de niños estadounidenses bajo 13 años han creado cuentas de Instagram. Sin embargo, no hay cambios de la normativa desde el año 1998, o sea, cuando nos conectamos a Internet a través del teléfono. Si les llegó el olor a lobby de Sicilio, de Silicon Valley, no se extrañan. Es increíble con la evidencia que existe hoy que con 13 años no necesites consentimientos de ningún adulto para firmar contratos virtuales con una compañía y dar tus datos y tus derechos para abrir una cuenta. Legalmente hablando, llegas a la adultez digitalmente a los 13 años. Muchos padres se alegraron al ver cómo reemplazaban una niñera con una tableta, pero los costes de utilizar redes sociales son mayores para un adolescente que para un adulto, por lo que mencionaba de su subdesarrollo cerebral. El autor habla de otro factor, el paso de una infancia basada en juegos a una infancia basada en el teléfono. Y si el primer gran desorden psicológico entre jóvenes es la ansiedad, el segundo es la depresión, sobre todo en niñas. El declive de la salud mental es indicado por una empinada alza en tasas de ansiedad, depresión y autolesiones, empezando a principios del 2010, el cual golpeó a las chicas más fuerte. Y antes de entrar aquí, el autor nos indica que un aspecto positivo dentro de lo preocupante del escenario es que la generación Z no está en negación, o sea, acepta su problema, pero el problema es que son adictos, como ejemplificaba con Kevin, el niño de 8 años que no puede soltar el iPad. Pero ese no es el único caso de adicción. El autor menciona el caso de un niño que amenaza con suicidarse si le volvían a instalar programas de monitoreo del uso de redes sociales. Si el año 2016, 80% de los adolescentes, o sea, de niños entre 13 a 19 años, eran propietarios de teléfonos digitales, 28% el mismo año también lo eran entre 8 a 12 años. Pero estos son datos explicativos. En el caso de los suicidios, son los niños los que históricamente han tenido mayores tasas de suicidio, en parte atribuido al uso de armas más letales, como el niño que hace un mes en Florida se suicidó para unirse con el bot de inteligencia artificial, su amado, que replicaba ser Daenerys Targaryen de Game of Thrones, Juegos del Trono. Mientras que las niñas tienen más tendencia a deprimirse históricamente y son quienes más infringen autolesiones. Como hablaba en principio, cada generación también se enfrenta a desafíos de época, y el desafío de época de esta generación es el calentamiento global, el cual afecta a estos jóvenes que ven amenazado su futuro y una falta de sentido en replicar los modelos anteriores de formar una familia y tener hijos en un mundo que avistan como peor, de también estudiar, trabajar duro y comprar una vivienda, la cual es inaccesible financieramente. Así surge un gran miedo, un gran para qué todo. Pero el autor no cree que sea el calentamiento global el que explica esta ansiedad y depresión, que llega incluso a los suicidios, ya que ante la adversidad la gente crea comunidad, crea resistencia y sentido.
En las guerras, por ejemplo, afloran las banderas, una afirmación de identidad. Icke nos indica que en periodos de guerra, de resistencia, como puede asemejarse al calentamiento global, la gente no se suicida, la gente no se deprime cuando enfrenta amenazas colectivas, sino cuando se siente sola y cuando se siente inútil. Pero tampoco ayuda a que estas resistencias se hagan a través de las redes o que se hagan exclusivamente a través de las redes, ya que si no hay reuniones difícilmente se puede hablar de comunidad. Volvamos a las estadísticas. Para el 2011, 77% de los adolescentes tenía un teléfono, pero solo el 23% tenía un teléfono inteligente. Las redes sociales se revisaban en el computador de la casa. Pero pese a eso, ya se veían tendencias en alza de desórdenes psicológicos entre adolescentes a principios del 2010. Sobre la depresión, la gente se vuelve menos interesada en buscar conexiones sociales y como con la ansiedad es un círculo vicioso. Es que es beneficioso estar en alerta sobre una amenaza futura, pero si esa campanita está siempre sonando, se vuelve contraproducente y se transforma en un desorden de ansiedad, activando un constante estado de estrés como el de una presa. Y aquí volvemos a la sobreprotección. Solo con libertad e independencia, jugando, probándonos a nosotros mismos, podemos pasar de ese estado de conejito o liebre indefensa en que todo es una amenaza y preocupación a un estado de descubrimiento en que conociendo al otro, a los demás niños, jugando, desafiándose, tocando, cayéndose en aventuras, así se logra superar la ansiedad y ganando en fuerza interior, en confianza de uno mismo y así disminuyendo la ansiedad. La depresión aumentó 2,5 veces más desde el 2012 para las niñas. Especialistas dicen que los rangos de edad para caer en estos espirales de ansiedad y de depresión es mayormente entre 11 y 13 años para ellas y entre 14 a 15 años para ellos. Para las niñas la depresión pega más fuerte por sus valores y por lo que se espera de ellas, donde la belleza es una prioridad y un fuerte elemento de identidad. Y las influencers llenas de filtros y viviendo vidas absurdas crean estándares irreales de belleza. Un poco lo que se muestra en La Sustancia, la película que salió hace poco y que se las recomiendo 100%. El cerebro humano a los 5 años ya ha crecido hasta su 90%, pero luego su crecimiento es lento y necesita una serie de condiciones para terminar de desarrollarse, como el sueño. Y la infancia basada en teléfonos perturba de 4 formas: alteración de sueño, alteración social, atención fragmentada y adicción. Y los gráficos, claro, ya sea con relación a la depresión, al daño autoinfligido o al sentimiento de soledad, no visualizan mayores cambios hasta el 2010. Pero ya en el 2015 sí se detecta una gran alza en cada uno de estos desórdenes mencionados. También la correlación negativa entre el uso de redes sociales y la satisfacción con la vida fue mayor para aquellos entre 10 a 15 años en comparación a aquellos entre 16 a 21. O sea, vemos como patrón que a los preadolescentes les pega más fuerte. Es que un saludable adolescente debe cambiar de ese modo de pánico a uno de descubrimiento, en que es curioso por su entorno, con el exterior, pero ese cambio se logra con independencia, con juegos sin supervisión ni los papás mirando. Pero ¿por qué es tan importante que los niños salgan? Independientemente si es en el campo digital o en el análogo, en esta edad sensible en que se empiezan a crear identidades, hay una estrategia de aprendizaje inconsciente, que es detectar prestigio y luego copiar ese prestigio y luego copiarle a ese prestigioso o prestigiosa. A los niños les ocurre con jugadores de fútbol o deportistas en general, mientras que las niñas que han heredado los mandatos del patriarcado intentan imitar esos estándares de belleza. Pero sobre todo nos formamos o creamos esa identidad con gente con la que jugábamos en nuestra vida real. Toma tiempo detectar e imitar los comportamientos de quien es cool, quien es divertido, valiente, tenaz, espontáneo o lo que sea que está en el tope de los valores de cada niño. Se necesitan múltiples grupos y mucha observación. Bueno, eso con un teléfono es inmediato, ya que desde ahí tengo acceso a todo el mundo en mi bolsillo, pero el problema es que la mayoría de las veces no puedo replicar lo aprendido en un reel de TikTok en la sala de clases.
Se necesitan roles modelos de la vida real. Otro dato devastador. Del 2010 al 2021, los suicidios infantiles de niñas entre 10 a 14 años incrementaron 167%. También el sentimiento de alienación ha subido. Estas estadísticas muestran que miembros de la generación Z, incluso cuando están sentados en una sala de clases, comiendo una comida o hablando contigo, están monitoreando o preocupándose de algún evento digital. La atención total casi ya no existe. Incluso para niños que no postean nada, la constante exploración y comparación en las redes puede ser negativa, como avisoramos con los estándares irreales de belleza en las niñas. También hay mucha ignorancia y mientras padres y madres tienen legítimo miedo a que sus hijos e hijas sean víctimas de abusos sexuales, les dan tabletas o permiten que abran cuentas de redes sociales donde merodean la mayor cantidad de depredadores sexuales que pueden verificar en el momento exacto las ubicaciones de sus víctimas y donde también hay menores barreras para hablar con estos niños. Nunca ha sido más fácil para los depredadores sexuales, los cuales tienen vía libre para buscar una chica o chico que les guste, ya que estos buscan seguidores y likes, que son signos de estatus. Entonces, aunque sea un asesino serial, tal vez vayan a aceptar esa solicitud de amistad o seguirse de vuelta. E incluso llegar a hablarse, a chatear, para no perder esa moneda que es un seguidor. Pero volvamos con los modelos a seguir. Mientras los padres pueden tomar años en hacer que los niños se sienten derechos en la mesa, el algoritmo de las redes sociales a esa edad puede modificar la identidad de un niño de manera inmediata y para siempre. Es que son los años impresionables. Y es que todavía somos mamíferos que necesitamos jugar. Queremos jugar, si no, nos deprimimos. Eso es lo que nos ocurre. Los mamíferos aprenden las habilidades que he mencionado: colaboración, empatía, resiliencia, adaptación a través de la repetición. Así se crean y fortalecen las redes neuronales, con el hábito y la retroalimentación de falla y error en ambientes relajados, donde no hay nada en juego. Y nadie quiere llegar a adultos con pánico para hablar por teléfono o hablar en público, por ejemplo. Bueno, la edad de 13 años para abrir una cuenta de red social es demasiado baja. No es ir en contra y vivir en negación de que hay un mundo digital, de que pedimos taxi en línea, de que pedimos comida en línea, que compramos pasajes en línea y libros también. Eso es así y no va a cambiar. Sino que a esa edad desarrollar una identidad es peligroso con modelos virtuales. Los niños necesitan jugar, necesitan conectarse, sincronizarse y entender cuándo las cagan y cuándo actúan bien, en el momento, y no después de copiar una broma de un influencer en la sala de clases y ver que no era la audiencia ni el momento. Se necesitan ajustes constantemente, pero en el momento, así se aprende. Es también hasta los 12 a 13 años que la primera identidad de pertenencia se afirma. Por ejemplo, el autor menciona el caso de unos niños japoneses que viven entre los 9 a 14 años en Estados Unidos y al volver a Japón se consideraban estadounidenses. Es también hasta los 12 años más o menos que un niño inmerso en una sociedad puede aprender un idioma sin acento. A diferencia del mismo niño, si llega a los 14 años a este nuevo país, le preguntarán toda la vida de dónde viene. Es una edad vital. Experimentar, esa es la clave del desarrollo emocional. Y no supervisado. Los niños deben guiar el juego. Así toleran más los moretones, manejan sus emociones y empatizan con las emociones de sus camaradas. Hacen turnos, resuelven conflictos, se hacen responsables. En este mundo de infancia basada en teléfonos, estos ajustes no son sincronizados. Se aprenden como uno lee o escucha este podcast, pero no se vive. Un influencer elegido por un algoritmo va a ser, sino su mentor. Es en esta etapa crítica en que somos más esponjas y podemos aprender más fácil, como queda explicado con el ejemplo de aprender idiomas. Muchos estudios que cita Haidt arrojan una correlación entre padres y madres mimadores con posteriores desórdenes de ansiedad y baja autoeficacia de sus hijos e hijas. Los niños pueden aprender cómo no hacerse daño solamente en situaciones en que efectivamente pueden hacerse daño, como forcejeando con amigos o en actividades físicas. Niños que se han caído de un árbol, por lo general van a tener respeto, pero no miedo a subirse a ese árbol.
Están hambrientos de aventura y deben obtenerlas para activar el modo de descubrimiento y salir de ese modo de miedo. La gente que va por la vida en el modo de descubrimiento son más felices, más sociables y más entusiastas y abiertos a la aventura y a la vida. En cambio, la vida en plataformas te hace siempre pensar en las consecuencias, en que se te escapó un like por ahí, en que si comparto esto, en que si publico esto otro, te hace pensar como una marca. Este modo de descubrimiento los hace alejarse del orden de mamá y desarrollar habilidades. La infancia humana evolucionó en el mundo físico esperando desafíos ahí, los cuales son en persona, sincronizados y uno con uno, no uno con todo el internet. Y como dice el autor, es preferible ver moretones que cortes. Piénsenlo. Ya basta de llenar el calendario y el día con actividades para los niños del curso de inglés, de clases de matemáticas, preparando a los niños para la carrera. Los niños necesitan inventar sus propios mundos, aburrirse y crear desde ahí, crearse a sí mismos. Pero ¿cómo lo van a hacer si son enviados sin razonar de un lugar a otro? Deben aprender a hacer amistades, tocando, peleando, jugando, donde, repito, los errores tienen bajo costo y uno puede aprender que las caga y aprender a pedir perdón con una expresión facial, cosa que es crucial. El mayor ejemplo es tu sistema inmunológico, que necesita de tierra, bacterias, virus para estabilizarse y protegerse. La adolescencia no es sinónimo de estrés, pero sí de vulnerabilidad, ya como lo hemos mencionado, por el subdesarrollo del córtex frontal, que provoca que los niños sean más vulnerables a estos desórdenes psicológicos como la ansiedad.